También este domingo fue revelado este video de cámaras de seguridad que muestra cómo fueron detenidos Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán, esto en un aeropuerto allá en Texas. En las imágenes se observa que las autoridades estadounidenses ya esperaban el avión y en donde eran transportados los dos líderes del narcotráfico. En el video grabado a distancia se puede observar en un primer momento algunas personas y varias camionetas en lo que sería este aeropuerto privado de Santa Teresa. El Mayo Zambada, como Guzmán López, son rodeados por agentes federales de Estados Unidos y sacados de este lugar de inmediato. Ahí lo tiene usted. El Mayo Zambada, el último titán del narcotráfico mexicano, ha roto su silencio. Desde una celda en Estados Unidos, el hombre que burló a la ley durante décadas ahora revela secretos explosivos sobre su viejo amigo y socio, el Chapo Guzmán. Las revelaciones prometen sacudir los cimientos del bajo mundo y más allá. Rutas secretas, políticos corruptos, fortunas ocultas, todo está saliendo a la luz. El Mayo, conocido por su astucia y discreción, ahora se encuentra en el centro de atención. Su caída marcó el fin de una era, pero sus palabras podrían desatar un nuevo terremoto. Para entender el verdadero alcance de estas revelaciones, tenemos que retroceder en el tiempo, en los campos de amapola de Sinaloa, por allá en los años 70, donde el aire se mezcla con el aroma dulzón de las flores. Dos jóvenes de origen humilde cruzaron sus caminos sin saber que estaban a punto de cambiar el curso de la historia del narcotráfico. Ismael El Mayo Zambada, un chico astuto de El Álamo, y Joaquín El Chapo Guzmán, un muchacho ambicioso de La Tuna, se conocieron en los 70 mientras trabajaban como agricultores. El destino los juntó, pero fue su hambre de poder lo que los unió. Pronto, El Mayo y el Chapo se dieron cuenta de que cultivar no era tan rentable como vender, así que decidieron meterse de lleno en el negocio, justo cuando el cártel de Guadalajara estaba en su apogeo. Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, los tomó bajo su ala, les enseñó los trucos del oficio, cómo mover la mercancía, cómo sobornar a las autoridades, cómo manejar la violencia, pero también aprendieron de los errores ajenos. Vieron cómo la soberbia y los excesos llevaron a la caída de sus predecesores. Cuando el cártel de Guadalajara se desmoronó en los 80, El Mayo y el Chapo vieron su oportunidad. Con la visión de Zambada para los negocios y la audacia de Guzmán para la acción, formaron el cártel de Sinaloa. Su estrategia era simple pero efectiva: innovar o morir. Mientras otros cárteles peleaban por territorio, ellos expandían su imperio. Crearon túneles bajo la frontera, usaron submarinos para transportar droga, infiltraron empresas legítimas. En poco tiempo, controlaban no solo el narco, sino también buena parte de la economía legal de México. Su alianza parecía indestructible. El Mayo, el cerebro estratega, prefería las sombras. El Chapo, el rostro mediático, se movía como pez en el agua entre la alta sociedad y los bajos fondos. Se complementaban perfectamente, como si fueran las dos caras de una moneda manchada de sangre y coca. Juntos enfrentaron crisis que hubieran destruido a cualquier otro. Traiciones, guerras con otros cárteles, operativos del gobierno, pero siempre salían airosos, más fuertes que antes. Se juraron lealtad eterna, prometiendo estar juntos hasta el final. El cártel de Sinaloa no era un simple grupo de narcos, era una máquina bien aceitada, una corporación del crimen que funcionaba con la precisión de un reloj suizo. En la cima de esta pirámide sangrienta estaban El Mayo Zambada y el Chapo Guzmán, dos cabezas pensantes que se complementaban a la perfección. El Mayo, con su mente aguda para los negocios, manejaba las finanzas y los contactos políticos. Era el hombre detrás de las cortinas, el que movía los hilos sin que nadie lo viera. El Chapo, en cambio, era la cara visible, el que se encargaba de expandir territorios y supervisar las operaciones. Pero estos dos no trabajaban solos. Sabían que la familia es lo primero, incluso en el narco. Así que reclutaron a sus parientes para los puestos clave. Vicente Zambada Niebla, hijo del Mayo, se encargaba de coordinar los envíos de coca desde Colombia. Los hijos del Chapo manejaban las plazas en México. Era un negocio familiar, pero uno donde un error podía costarte la vida. ¿Y qué hacían con tanto dinero? Pues lavarla. Claro, el Mayo era un genio para esto. Crearon una red de negocios legales tan enredada que ni el mejor sabueso del FBI podría seguirle la pista. Tenían de todo: lavanderías, restaurantes,
restaurantes, constructoras, hasta se metieron en el negocio de los aguacates, por si las drogas no daban suficiente lana. Pero no se conformaron con eso, se infiltraron en la economía legal como un cáncer. Minería, agricultura, turismo. Llegó un punto en que era difícil saber dónde terminaba el negocio limpio y dónde empezaba el narco. México se convirtió en su tablero de ajedrez y ellos movían las piezas. En este mundo sin ley, el Mayo y el Chapo crearon su propio código de honor. Reglas no escritas que todos respetaban por miedo o por conveniencia. La palabra dada era sagrada, más valiosa que el oro o la coca. Los problemas se arreglaban cara a cara, no por la espalda. Y la traición. Bueno, digamos que los traidores no vivían para contarlo. Hubo momentos que pusieron a prueba esta amistad forjada en fuego y pólvora, como aquella vez en 2001, cuando el Chapo se fugó de Puente Grande. ¿Quién crees que planeó todo? El Mayo, arriesgando su propio pellejo por su compa. O en 2016, cuando los federales casi atrapan al Mayo en la sierra, el Chapo movilizó a todo el cártel para protegerlo. Eran como hermanos, pero unos con un imperio criminal a sus pies. Pero no todo era miel sobre hojuelas. La vida en el narco tiene un precio, y es alto. Familias destruidas, hijos muertos o en la cárcel, vivir siempre mirando por encima del hombro. El Mayo y el Chapo lo sacrificaron todo por su imperio. Vivían con la muerte como compañera constante, sabiendo que en cualquier momento podían acabar con una bala en la cabeza o pudriéndose en una celda. Te preguntarás, ¿cómo aguantaron la presión? ¿Cómo no terminaron paranoicos o traicionándose? Simple, porque sabían que juntos eran invencibles, se necesitaban mutuamente. El Mayo era el cerebro, el Chapo, los músculos. Uno sin el otro no eran nada, y mientras siguieran unidos, creían que nadie podía tocarlos. Pero la vida da muchas vueltas, y en el narco más. Hoy, el Chapo está encerrado en una prisión gringa, contando los días de su muerte en una celda del tamaño de un closet. Y el Mayo, digamos que no le fue tan bien estos últimos meses. El 8 de enero de 2016, el Chapo Guzmán, el capo más buscado del planeta, cayó como un rey destronado en Los Mochis, Sinaloa. ¿Qué pasó? Simple. El exceso de confianza le jugó una mala pasada. Se creía intocable, pero olvidó que en este negocio, hasta tu sombra te puede traicionar. Las autoridades mexicanas y gringas llevaban años tras su pista. Esta vez, una mezcla de inteligencia, suerte y quizás alguna traición interna los llevó directo a su escondite. El operativo fue un desmadre total. Balazos, explosiones, el Chapo escapando por las alcantarillas como una rata. Al final, lo agarraron en plena carretera, intentando huir en una camioneta robada. Qué manera de caer para alguien que se creía invencible, ¿no? Cuando el Mayo Zambada se enteró, dicen que se quedó mudo por horas. Su compa, su hermano del alma, su otra mitad en el negocio, ahora estaba en manos del enemigo. ¿Qué iba a hacer ahora? El cártel de Sinaloa era como un barco que acababa de perder a uno de sus capitanes. El impacto en el cártel fue brutal. De repente, todos querían el puesto del Chapo. Sus hijos, los chapitos, creían que les tocaba por derecho. Otros lugartenientes también se querían subir al tren. Fue el Mayo quien tuvo que poner orden en el gallinero. Con mano dura y cerebro frío, reestructuró todo el negocio. Puso a cada quien en su lugar y le dejó claro a todos quién mandaba ahora. Luego vino lo peor, la extradición. El gobierno mexicano, harto de las fugas y los shows mediáticos, decidió mandar al Chapo pa'l norte. Las negociaciones fueron intensas. Los gringos lo querían a como diera lugar, y México estaba más que feliz de quitarse ese paquete de encima. El 19 de enero de 2017, en un avión custodiado como si llevara oro, el Chapo cruzó la frontera por última vez. ¿Y a dónde fue a parar? Nada menos que a ADX Florence, Colorado. La llaman la Alcatraz de las Rocosas, la prisión más segura de todo Estados Unidos. Ahí el Chapo pasó de ser el rey del narco a un simple número más. Su celda, un cubículo de concreto de 7 por 12 pies. Su rutina, 23 horas al día encerrado, con una hora de ejercicio en una jaula al aire libre. Nada de visitas, nada de llamadas, nada de nada. El cambio fue brutal, de mandar sobre un imperio multimillonario a no poder ni decidir cuándo ir al baño. Dicen que el Chapo empezó a deteriorarse rápido, perdió pelo, engordó, se volvió paranoico. Ya no era ni la sombra del hombre que alguna vez tuvo a México de rodillas. Su equipo legal, encabezado por Jeffrey Lichman, intentó de todo: apelación,
apelaciones, pedidos de mejor trato, hasta acusaron al juez de parcial, pero nada funcionó. El Chapo estaba hundido hasta el cuello y no había salvavidas a la vista. ¿Y el Mayo? Bueno, seguía libre, controlando el negocio desde las sombras, pero no podía dejar de pensar en su compa. Se dice que lograron comunicarse un par de veces, mensajes cifrados que de alguna manera burlaron la seguridad de la prisión. El contenido de estos mensajes sigue siendo un misterio. ¿Planes de fuga? ¿Últimas instrucciones para el negocio? ¿O simplemente dos viejos amigos despidiéndose? Lo cierto es que la caída del Chapo marcó el fin de una era. El narco ya no sería lo mismo sin él. En el bajo mundo del narco, los secretos son como la pólvora, volátiles y listos para explotar en cualquier momento. Y vaya que explotaron cuando empezaron a filtrarse detalles bomba sobre el Chapo y el Mayo. ¿De dónde venía toda esa info? Nadie lo sabía a ciencia cierta. Algunos decían que eran guardias de la prisión soplando al oído de periodistas hambrientos de exclusivas. Otros juraban que eran narcos resentidos, buscando venganza desde las sombras. Lo cierto es que cuando el Mayo se enteró, dicen que casi le da un yello. Su compadre encerrado y ahora esto, ¿sería el Chapo el que estaba cantando? ¿O alguien más estaba moviendo los hilos? Las revelaciones eran para no creerse. Salieron a la luz rutas del tráfico que ni la DEA conocía, submarinos llenos de coca cruzando el Pacífico, túneles que parecían sacados de una película de espías, hasta drones cargados con cristal. El ingenio de estos tipos no tenía límites, pero lo más jugoso fueron los nombres: políticos, jueces, hasta generales, gente de cuello blanco que se bañaba en los millones del narco. Resultó que el cártel de Sinaloa tenía más infiltrados en el gobierno que cucas en una cocina sucia, y ni hablar de cómo lavaban el dinero. Ya no era cosa de meter billetes en la lavadora, no. Estos tipos tenían todo un sistema financiero paralelo, criptomonedas, inversiones en arte, hasta una cadena de restaurantes de mariscos, todo para hacer que los dólares sucios salieran más limpios que una patena. Pero lo más cabrón fue ver cómo se desmoronaba la familia del narco desde adentro. Los chapitos, como le decían a los hijos del Chapo, se creían los nuevos reyes del mambo, pero los hijos del Mayo no se iban a quedar atrás. La ambición les pudo más que la lealtad, y empezaron los pleitos por el control del negocio. El Mayo, viejo zorro, trató de mantener la paz, pero era como intentar apagar un incendio con gasolina. Las alianzas cambian más rápido que el clima en la sierra. Hoy eras compa, mañana te querían ver muerto. Y hablando de muertos, salieron a la luz detalles de las fugas del Chapo que te ponían la piel de gallina. La del 2001, cuando se escapó en un pinche carrito de lavandería. Resultó que fue idea del Mayo, planeada con una precisión militar, sobornando a medio penal. Pero la del 2015, esa sí fue de película. Un túnel de más de 1,5 kilómetros, con rieles y todo. Costó millones y tomó más de un año construirlo. Y adivina quién estuvo detrás de todo. Sí, el Mayo. ¿Por qué lo hizo? Algunos dicen que por lealtad, otros que porque sin el Chapo, el negocio no era lo mismo. Pero quizás lo más sorprendente fueron los secretos personales que salieron a la luz. Resultó que estos duros del narco tenían más debilidades de las que aparentaban. El Chapo, por ejemplo, era adicto a las pastillas para dormir. El Mayo, dicen, le entraba duro al perico. Y ni hablar de sus vidas personales. Salieron a la luz historias de amantes por todos lados, hijos no reconocidos, hasta una que otra aventura que te dejaba con el ojo cuadrado. Esos tipos que parecían intocables resultaron ser de carne y hueso como cualquiera, pero lo que en verdad te helaba la sangre eran sus miedos. El Chapo, dicen, tenía pesadillas constantes con ratas. El Mayo no podía dormir si no tenía 3 escoltas vigilando su puerta. Vivir con la muerte respirándote en la nuca las 24 horas del día cobra su precio, incluso a los más rudos. Al final, todas estas revelaciones pintaban un cuadro muy diferente del que nos habían vendido. Estos narcos todopoderosos, estos señores de la droga, resultaron ser tipos llenos de contradicciones, capaces de la mayor crueldad, pero también de lealtades inquebrantables, multimillonarios, pero perseguidos, temidos por todos, pero muertos de miedo ellos mismos. Y uno no puede evitar preguntarse, ¿valió la pena? Todo ese poder, todo ese dinero, ¿compensaba vivir así? Quizás esa sea la lección más grande de toda esta historia. En el mundo del narco, amigo, no hay finales felices, solo hombres poderosos que terminan solos, presos o muertos, y a veces las 3 cosas. Imagínate estar encerrado en una caja de concreto 23 horas al día, sin más compañía que tus propios pensamientos. Así es la vida del Chapo Guzmán en Eidex
Alex Florence. El aislamiento le está cobrando factura. Dicen que habla solo, que tiene conversaciones imaginarias con sus hijos, hasta con enemigos muertos hace años. La mente es un arma de doble filo, y en soledad puede ser tu peor enemigo. En esas largas horas de silencio, el Chapo se enfrenta a un dilema que le carcome el alma. ¿Lealtad o supervivencia? Las autoridades le han hecho ofertas tentadoras: reducción de sentencia, mejores condiciones, incluso protección para su familia. Pero el precio es alto: cantar como pájaro y soltar todo lo que sabe. El peso de los secretos que guarda es abrumador. Nombres, fechas, lugares. Información que podría tumbar gobiernos y hundir a cientos en la cárcel, incluido su viejo amigo. ¿Vale la pena traicionar la vida de códigos por un poco de comodidad? Mientras tanto, afuera las cosas han cambiado. Los narcos de ahora no son como los de antes. El honor, la palabra, esos valores que el Chapo y el Mayo consideraban sagrados, para la nueva generación no valen ni un cartucho vacío. El Chapo lo ve claro desde su celda. El juego ha cambiado y él ya no tiene fichas en la mesa. Pero hablar tiene sus riesgos. El cártel de Sinaloa sigue siendo poderoso y la venganza es su especialidad. Si el Chapo abre la boca, ¿quién garantiza que su familia estará a salvo? Sus hijos, sus esposas, hasta el último de sus nietos podría pagar el precio de su traición. Y pasan los días, las semanas, los meses, el Chapo dando vueltas en su celda como un león enjaulado, pensando cada opción, recordando viejos tiempos, cuando era el rey del mundo, ahora reducido a negociar las migajas de libertad que le quieren dar. Finalmente, llega el momento de la verdad. ¿Qué fue lo que inclinó la balanza? ¿Un recuerdo de su madre? ¿El miedo a morir solo en una celda? ¿O simplemente el instinto de supervivencia que lo llevó a la cima del narco? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que un día, el Chapo pidió hablar con los federales. Esa llamada cambió todo. En cuestión de horas, agentes de la DEA, el FBI y quién sabe cuántas agencias más estaban volando a Colorado. El Chapo estaba listo para cantar. Las consecuencias fueron inmediatas. En México, el Mayo Zambada desapareció como por arte de magia. Los chapitos se fueron a la clandestinidad. El cártel de Sinaloa, ese imperio que parecía invencible, empezó a tambalearse. Y el Chapo, bueno, él sigue en su celda, tal vez con un poco más de sol al día, quizás con la promesa de ver a su familia más seguido, pero el precio que pagó, eso solo él lo sabe. En el mundo del narco, la traición se paga cara, y el Chapo acaba de firmar un cheque que podría costarle todo lo que le queda. El 25 de julio de 2024, el mundo del narcotráfico se sacudió hasta los cimientos. Ismael, el Mayo Zambada, el último gran capo del cártel de Sinaloa, cayó en manos de la justicia estadounidense. La noticia explotó como una bomba. El hombre que durante décadas se había burlado de las autoridades, finalmente estaba tras las rejas. La caída del Mayo no fue como todos esperaban. No hubo un operativo espectacular en las montañas de Sinaloa, ni un tiroteo digno de película. En su lugar, el Mayo fue detenido en El Paso, Texas, junto con Joaquín Guzmán López, hijo del famoso Chapo Guzmán. La forma en que llegó ahí es un misterio que ha desatado un torbellino de especulaciones. Algunas fuentes aseguran que fue una trampa tendida por el hijo del Chapo, quien supuestamente lo atrajo a territorio estadounidense en contra de su voluntad. Otros insisten en que fue una entrega pactada, una jugada calculada del viejo zorro para negociar su situación. Sea como fuere, el resultado es el mismo. El Mayo, a sus 76 años, enfrenta ahora la justicia que durante tanto tiempo esquivó. La caída del Mayo marca el fin de una era. Durante décadas, este hombre construyó un imperio en el llamado Triángulo Dorado, esa zona entre Sinaloa, Durango y Chihuahua, donde el narco es ley. Pero el Mayo no era un simple traficante, era un estratega, un hombre que entendía que el poder va más allá de las armas y el dinero. En su territorio, el Mayo era visto como una especie de Robin Hood moderno. Construyó escuelas, hospitales, carreteras. Donde el gobierno fallaba, él proveía. Esta generosidad le ganó la lealtad inquebrantable de la gente, creando un escudo humano que lo protegería de las autoridades. Pero su red de protección iba mucho más allá. Se dice que tenía informantes en todos los niveles: policías, militares, políticos de alto rango. Su capacidad para anticiparse a los movimientos de las autoridades era legendaria. Cada vez que parecía que lo tenían acorralado, el Mayo se esfumaba como por arte de magia. La tecnología también jugaba a su favor. Drones, sistemas de comunicación encriptados, hasta se hablaba de un búnker subterráneo. El Mayo había llevado el
del narcotráfico al siglo XXI, siempre un paso adelante de quienes lo perseguían. Ahora, con el Mayo tras las rejas, surgen 1000 preguntas. ¿Hablará? ¿Revelará los secretos que podrían hacer temblar a México y Estados Unidos? Se dice que gastaba más de $1 millón al mes solo en sobornos. Imaginen cuántos políticos, empresarios y funcionarios estarían temblando ante la posibilidad de que el Mayo decida cantar. El impacto en el mundo del narco es innegable. El Cártel de Sinaloa, esa organización que durante años pareció invencible, ahora está descabezado. Los hijos del Chapo, los del propio Mayo, y quién sabe cuántos más, ya deben estar pelándose por llenar el vacío del poder. La guerra apenas comienza. La caída del Mayo también plantea preguntas incómodas sobre la efectividad de la guerra contra las drogas. ¿Realmente cambiará algo con él tras las rejas? ¿O simplemente surgirá alguien más para ocupar su lugar? La historia del narcotráfico nos ha enseñado que mientras haya demanda, siempre habrá quien esté dispuesto a asumir los riesgos del negocio. Lo cierto es que, con la captura del Mayo, se cierra un capítulo en la historia del narcotráfico. Se acabó la era de los viejos capos, esos que construyeron imperios desde la nada y se convirtieron en leyendas vivientes. El Mayo era el último de su especie, un vestigio de un tiempo en que el narco tenía sus propios códigos de honor. Ahora, mientras el Mayo enfrenta la justicia en suelo estadounidense, el mundo del narco se reconfigura. Nuevos jugadores, más violentos y menos honorables, ya deben estar luchando por el control. La pregunta no es si habrá un nuevo rey del narco, sino cuánto tardará en coronarse y cuánta sangre se derramará en el proceso. Y así, amigos, termina el reinado del último gran capo, el Mayo Zambada, el hombre que se burló de la ley durante décadas, finalmente cayó. Pero no se engañen, mientras las drogas sigan siendo un negocio tan lucrativo, siempre habrá alguien dispuesto a tomar las riendas. La guerra contra el narco está lejos de terminar, solo ha entrado en una nueva y quizás más peligrosa fase. Con la caída del Mayo Zambada, el tablero del narcotráfico global se sacudió aún más. Las relaciones entre México y Estados Unidos se tensaron como nunca antes. La pregunta ya no era cuántos políticos saldrían salpicados, sino cuántos caerían con las revelaciones que el Mayo podría hacer. El Cártel de Sinaloa, ya debilitado por la captura del Chapo, ahora se desmorona por completo. Los chapitos y los hijos del Mayo librarán una guerra brutal por el control. El Chapo, desde su celda en Adex Florence, observaba impotente cómo su imperio se desmoronaba. Su última carta, quizás, sería cooperar con las autoridades para obtener algún tipo de beneficio. Su leyenda, manchada de sangre, ya pertenecía a los libros de historia del crimen. El Mayo, por su parte, enfrenta ahora su propio dilema tras las rejas. Con ambos capos caídos, el narco de México entró en una nueva era. Cárteles más jóvenes y violentos, sin los códigos de honor de la vieja guardia, luchan por llenar el vacío. La sangre corre más que nunca en las calles de México. Los secretos enterrados en el desierto mexicano ahora pesan más que nunca. Fosas comunes, cuerpos de políticos y periodistas desaparecidos. Todo amenaza con salir a la luz. El Chapo y el Mayo, en sus celdas, seguramente no podrán dormir, atormentados por los fantasmas de sus víctimas y el peso de sus secretos. El dinero del narco, escondido en cuentas bancarias alrededor del mundo y enterrado en las montañas de Sinaloa, se convirtió en el nuevo objetivo de las autoridades. La caída de los capos desató una carrera por encontrar y confiscar estas fortunas ilícitas. Los pactos oscuros entre el narco y el poder político tiemblan. El imperio del Cártel de Sinaloa, que iba mucho más allá de las drogas, se tambalea. Hoteles, restaurantes, equipos de fútbol, toda su red de negocios legales e ilegales está ahora bajo investigación. Aunque los capos hubieran caído, sus tentáculos seguirán extendiéndose por el mundo de los negocios y la política. Al final, queda la pregunta del código final, ese secreto que el Chapo y el Mayo compartían. Con ambos tras las rejas, ¿saldría a la luz o se lo llevarían a la tumba, como tantos otros secretos del narco? La caída del Mayo Zambada marcó el fin de una era, pero no el fin del narco. Mientras haya demanda de drogas, siempre habrá quien esté dispuesto a asumir el riesgo. La guerra contra el narco sigue, con nuevos jugadores y más violencia que nunca. Y las fichas de este juego mortal siguen siendo de carne y hueso.